Iniciemos en esta mañana, queridos hermanos, con una pregunta que creo que muchos se han hecho. Tanto creyentes como impíos se han cuestionado en algún momento diciendo lo siguiente: ¿quién tiene el control de este mundo? ¿Todo lo que sucede obedece a simples leyes naturales o hay alguien que controla todas las cosas? Podemos preguntarnos de otra manera: ¿lo que sucede en la tierra hoy día es responsabilidad de Dios o de Satanás? ¿Dios gobierna el cielo y Satanás gobierna la tierra? Los hombres se han propuesto negar a Dios como el creador del universo. Y si las criaturas no aceptan a Dios como su creador, menos llegan a pensar que Dios tenga algo que ver con lo que le sucede a diario, con lo que le acontece a este mundo. Es aún más alarmante escuchar a la mayoría de la cristiandad culpando a Satanás de todo lo malo que sucede, aún de lo malo que les viene por consecuencias de sus propios pecados. Estamos viviendo tiempos de caos, confusión, anarquía, gobernantes corruptos sin temor de Dios, pueblos codiciosos, violentos y descontentos. Jóvenes se sublevan contra sus padres y contra las autoridades. Mujeres piden a gritos libertad para matar el fruto de su vientre. Unos hombres odian y desprecian la vida de otros. Hace unos años se luchaba por conquistar derechos, hoy se pelea por legitimar el crimen. Hace unos años las mujeres luchaban por su derecho al voto, y esto parece una pugna legítima, pero hoy no pelean por sus derechos, sino por cometer crímenes sin ser castigadas. Esto solo por dar un ejemplo. Entonces, a pesar de esto, podríamos seguir preguntando: ¿Dios está en control del mundo? Si Dios está en control de este mundo, ¿por qué este mundo no es pacífico, tranquilo y está en paz? En los textos que leyó nuestro hermano Jimmy, allí vemos la respuesta de una manera general a nuestras preguntas. Y aunque contestarla será una tarea para varios domingos, si el Señor no lo permite, si usted se fijó allí en Isaías 45, versículos 6 y 7 nos dice: versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Quién entonces es el que está en control de este mundo, de todo el mundo, de todo el universo, de los cielos, de la tierra? Dios. Hermanos, es una gran lástima que en la mayoría de cultos hoy se predique a un Dios débil, lleno de benevolentes intenciones, pero incapaz de bendecir a los hombres, porque ellos no se lo permiten. En estos púlpitos se atribuye todo lo malo que pasa en la tierra y en la vida de los cristianos a Satanás. Él es el gran culpable de que los hombres enfermen, fracasen en los negocios, se divorcien, etc. Los creyentes, más que ningún otro, no deberían pensar de esta manera. Los creyentes no deben interpretar lo que sucede solo por lo que sus ojos ven, sino que deben
interpretar las cosas a través de la fe. Andamos por fe, no andamos por vista. Los creyentes creen lo que Dios ha dicho en la Escritura. Y la Biblia siempre ha advertido que lo que está sucediendo en el mundo es lo que tenía que suceder. Porque así lo había determinado Dios desde el principio. La Biblia anuncia que es Dios y no Satanás quien está controlando lo que acontece en el mundo. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo y soberano sobre todo lo que hizo. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Él es Rey soberano sobre todas las cosas y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que acontece. Él reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados por Él para ser su pueblo. ¿Quién entonces es el que controla todas las cosas? Dios. Dios está a cargo de todo. Cuando decimos esto, entonces debemos decir que Dios es un Dios soberano. Por esta razón, mis hermanos, si el Señor nos lo permite, tanto hoy como varios domingos, vamos a profundizar en el atributo de la soberanía de Dios. Para este estudio me basaré primordialmente en el libro de Pink de la soberanía, de Arthur Pink de la soberanía de Dios. Así que en esta mañana quiero dar una introducción acerca de este atributo de la soberanía. Así que vamos a introducir nuestro tema bajo 3 encabezados. El primero es que vamos a definir, tratar de definir lo que es la soberanía de Dios. El segundo encabezado va a ser dar las evidencias bíblicas de la soberanía de Dios. Y el tercer encabezado es algunos ejemplos de la soberanía, ejemplos bíblicos de la soberanía de Dios. Así que permítame ir sobre mi primer encabezado y es definir la soberanía de Dios. Entender la soberanía bíblica en ocasiones es difícil, ya que los términos soberano, rey, monarca, emperador están muy lejos de nuestra realidad. Nosotros no tenemos reyes, o si los hay, no es para nada comparado a lo que eran realmente. Por ello, nos es necesario viajar en nuestra mente y en la historia hasta el pasado para comprender un poco esos términos. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue gobernado durante décadas por reyes y esos tenían todo poder para gobernar la nación. Su voluntad era la única ley. Su poder era tal que nadie contradecía su palabra y todos debían obedecer sin contrarrestar absolutamente nada. Ese es el concepto que se tiene o debemos tener de un rey. Un rey era el que gobernaba, el que no le pedía permiso a nadie, el que daba una orden y todo el mundo tenía que cumplirla. Eso es la idea de lo que es un rey. Si ustedes recuerdan al rey Darío en la época de Daniel, cuando él firma un edicto que prohibía la adoración a cualquier otro rey o dios que no fuera él, ¿qué pasaba con el que desobedecía? ¿Qué pasaba? No le da miedo decirlo. Moría o lo metían en el foso de los leones, ¿cierto? Aquel que desobedecía sufría las consecuencias.
sería castigado arrojándolo en el foso de los leones. Pero, ¿qué pasó con Daniel? Daniel no obedeció. Pero no quiero resaltar esto allí. Lo que quiero resaltar es el poder que tenía el rey para dictar un mandato. Él decía y todos tenían que obedecer. Nadie podía oponerse. ¿Por qué? Porque si no sufría las consecuencias. Esa es la idea de lo que es soberanía. Él tiene todo el derecho y él lo hace sin depender de nadie. Nabucodonosor, Asuero, Faraón, todos estos nos dan una pequeña idea de lo que es un soberano. Obviamente, estos son ejemplos inmensamente diminutos comparados con el Dios Todopoderoso. Pero nos ayudan a entender que soberanía es el poder y derecho para regir y gobernar sobre un territorio sin que nadie pueda oponerse. Nadie pueda oponerse. Estos hombres que hemos mencionado eran autócratas, es decir, eran ley sobre aquello y aquellos que gobernaban y su voluntad era ley. Dios es mucho más que esto. Es inmensamente superior a esta idea, ya que estos reyes, aunque gobernaban, tenían limitaciones de espacio, de poder, de conocimiento, pero nuestro Dios no tiene estas mismas ni ninguna limitación. Los reyes del mundo tenían un límite fijado por Dios, pero el Señor Todopoderoso no tiene ningún límite. No está sujeto a nada ni nadie. Aún los reyes con todo su poder estaban sujetos a Dios. Con estas ilustraciones en mente, vayamos a definir la soberanía de Dios. Para esto quiero que conozcamos o repasemos algunas de las definiciones más sobresalientes de la soberanía de Dios. Este tema, que ha sido ampliamente estudiado por la Reforma a través de la historia, ha dado como resultado un amplio material sobre este tema de la soberanía de Dios. Así que para ayudar a los hermanos, aquellos hermanos que toman apuntes, los niños que toman apuntes, yo voy a decir la definición, voy a tomar 3 definiciones de 3 hombres de Dios que definieron la soberanía de Dios, y lo que voy a hacer es que al final voy a dar palabras claves para que usted vaya tomando apuntes y vaya tomando la idea de lo que es la soberanía de Dios según esta definición. Así que la primera definición es la que da el teólogo Louis Berkhof. Él define la soberanía de Dios de la siguiente manera. La soberanía de Dios se presenta en la Escritura la soberanía de Dios se presenta en la Escritura un tono muy enfático. Se le presenta como el Creador y su voluntad como causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa, le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. No solamente el cielo, los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad que cada uno está destinado a servir. Gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de él y le sirven a él. Cierro la definición de Louis Berkhof. Palabras claves aquí entonces es plena autoridad, omnipotente, gobierno absoluto y rey.
La segunda definición es la definición de Arthur Pym en su libro La soberanía de Dios. Él dice lo siguiente: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada, y nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su poder para gobernar el universo que Él ha hecho para su gloria, tal como le place. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro, que Él puede formar ese barro en lo que Él quiere. Afirmamos que Él no está bajo ningún gobierno o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza. Dios se gobierna a sí mismo y no está en obligación de dar cuentas a nadie. Así define la soberanía de Dios Arthur Pym. Palabras claves: Señor, Altísimo, absolutamente independiente, supremacía, exaltado, autónomo y alfarero. Déjeme darle una última definición, y es corta pero sustanciosa, y es la de Spurgeon. Él dice: la soberanía de Dios es el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos. Él creó todo. El trono de Dios y su derecho a sentarse sobre ese trono. El derecho a sentarse sobre ese trono. Dios creó todo. Y la soberanía de Dios es ese derecho que Él tiene a sentarse sobre el trono y gobernar. Allí las palabras claves es reinado, trono, derecho. Pero además Spurgeon añade lo siguiente. Él dice: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas. Claro, Dios creó todo. Dispensar favores, Dios da todo. Conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma. Iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan sus dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con la que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a los que le decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es un Dios en su trono en el que confiamos. ¿Qué es soberanía de Dios? Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuando quiere, no rinde cuentas a nadie. Soberanía de Dios. Le he dado 3 definiciones acerca de la soberanía de Dios. Esto no quiere decir que mi intención sea que usted escoja una de ellas, ya que todas, si usted miró, son ciertas y tienen todo en común. Ahora, usted puede decir, pero esas definiciones son palabras de hombres. ¿Por qué deberíamos creerlas? Entonces yo le respondo
porque estas son las conclusiones a las que llegaron hombres de Dios después de haber estudiado las Sagradas Escrituras. Por tanto, esto me lleva a mi segundo punto, a mi segundo encabezado, y es el registro bíblico de la soberanía de Dios. Si el Señor lo quiere, comprobaremos a través de la Escritura las definiciones que acabamos de escuchar. Son definiciones, sí, pero vamos a ver a través de la Escritura que son sacadas de allí. Así que quiero que empecemos con el Antiguo Testamento y vamos a utilizar mucho la Escritura, así que le pido que sea ágil buscando los textos. Quiero que busque Génesis 14, 19, Éxodo 18, 11, Deuteronomio 10, 14 y 17, y Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Génesis 14, 19, Éxodo 18, 11, Deuteronomio 10, 14 y 17, y Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dice Génesis 14, 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Dónde podemos entonces hallar aquí la soberanía de Dios? Que Él es altísimo. Recuerde la definición. ¿Qué es soberanía? Está por encima de todo. Es supremacía. Así que Dios es altísimo. Él es creador de todo lo que hay. Es su derecho a gobernar por todo lo que Él mismo ha hecho. Génesis 14, 19. Éxodo 18, 11 dice: ahora conozco que Jehová es grande. Muy bien. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Es el más grande, es el soberano, es el que reina por encima de todo, tiene todo poder. Cuando los hombres niegan la soberanía de Dios, niegan su omnipotencia, porque Él es todo poder. Deuteronomio 10, 14 y 17 dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es soberano porque Él es Dios de dioses, Señor de señores, está por encima de todo. Y Crónicas, Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice: tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Del Señor, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú que dominas. ¿Ve la soberanía? Dominio, poder absoluto sobre todo. No dice sobre algo. Los reyes tenían dominio sobre un lugar. Dios tiene dominio sobre todo. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Es un Dios soberano. Estos versículos
nos afirman que Dios es el creador de todo cuanto existe. Nos declaran que Dios es grande, que es todopoderoso y temible. Pero no solo esto, ya que Dios no solo creó todas las cosas, Él no es solo creador. También los textos aseveran que Jehová es el Rey eminente que domina sobre todo, que es dueño absoluto de todo poder y fuerza, y que decide a quién da poder y autoridad. Usted terminó de leer el texto, dice, y tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Él decide a quién dárselo. Eso es soberanía. No le rinde cuentas a nadie. Continuemos nuestro recorrido en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, Nehemías 9:6, Salmo 22:28 y Salmo 47:2 y 3. Segunda de Crónicas 26, Nehemías 9:6, Salmo 22:28 y Salmo 47:2 y 3. Dice Segunda de Crónicas 26, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué es ser soberano? ¿Quién puede resistirse a un mandato de un rey? Nadie. Ese es Dios. Si usted lo leyó allí, Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Tú las vivificas, tú estás allí, tú tienes dominio sobre esto. Dios no creó y olvidó su creación, como muchos creen y declaran. Dios creó y está allí, sosteniendo y dirigiendo lo que Él creó. Y los ejércitos del cielo te adoran. Salmos 22:28. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Salmo 47:2 y 3, y versículos 7 y 8 también. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Versículos 7 y 8. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Yo te pregunto, ¿estás viendo la soberanía de Dios en estos textos? Él gobierna sobre todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Estos textos declaran que Dios, además de ser el creador de todas las cosas, es también quien sostiene, quien sustenta y quien gobierna, no solo a sus hijos, ni al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Aún el malo que maldice a Dios y resiste su voluntad está siendo gobernado por su mano poderosa y fuerte, y nadie, ninguno, ni Satanás, ni sus demonios, ni los hombres más poderosos pueden resistir a ese Rey soberano. No hay quien lo resista. Hermanos, Dios es el Rey sobre los cielos y sobre la tierra. Los ejércitos de los cielos lo adoran conscientemente y los habitantes de la tierra son sus súbditos.
aunque ignorantes. Quiero que busque Salmo 115, versículo 3. Salmo 135, versículos 5 y 6. Jeremías 27, 5. Isaías 46, 10. Salmo 115, versículo 3. Salmo 135, 5 y 6. Jeremías 27, 5. Isaías 46, 10. Salmo 115, 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. ¿A quién le rinde cuentas? A Dios. Dios es un Dios poderoso y todo, no algo, no la gran mayoría, todo lo que quiso hacer, lo ha hecho. Salmo 135, versículos 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos solamente. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Dónde hay un lugar donde Dios no gobierne? No existe. No lo hay. Ese es Dios, un Dios soberano que reina sobre todo. Esto debería traer consuelo a nuestra alma. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Tiene todo el control. Es un Dios soberano y nadie debería discutir sus mandatos. Jeremías 27:5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien alguien me aconsejó que la diera. Y la di a quien yo quise. Palabra de Dios. Dios está diciendo esto. Yo hice esto y la di a quien yo quise. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Soberanía del Señor. Este grupo de textos tienen un énfasis y es que Dios actúa de acuerdo solo a su voluntad. No rinde cuentas a nadie en sus actos, pues no existe nadie por encima de él. Así que usted puede observar esto en frases como todo lo que Jehová quiere lo hace, Salmo 135:6. Y la di a quien yo quise, Jeremías 27:5. Y haré todo lo que quiero, Isaías 46:10. Le he dado evidencia bíblica del Antiguo Testamento. Permítame darle evidencia bíblica del Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 17, versículo 24, nos dice: Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién es el que dirige este mundo? ¿Quién es el que permite que pasen todas las cosas?
¿Satanás? Dios. Dios gobierna su mundo. Romanos 9, 20, 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que le digas a Dios qué hacer? Para reclamarle a Dios, para reclamarle al soberano. ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién es el hombre para decirle a Dios qué hacer? ¿Qué pasaba con aquel hombre que se oponía a la orden de un rey? ¿Cuántos hoy se oponen a las leyes del Señor, siendo el Rey de reyes, Señor de señores, soberano sobre todo? Entonces, mis hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios es indiscutiblemente bíblica. Hemos visto solo algunos textos, pero creo suficientes para demostrar que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Que Dios gobierna este mundo, que el rey, no solo, que Él es rey, no solo en el cielo, sino en la tierra también, en los habitantes de la tierra, que nadie impide el cumplimiento de sus propósitos, que es supremo, que es altísimo y que es todopoderoso para hacer cuanto su voluntad lo ha determinado. Por supuesto, hay mucho más evidencia bíblica, pero pues nos tardaríamos mucho tiempo y a medida que vayamos estudiando este tema, este atributo, vamos a ir mirando más textos. Le dije que esto es una introducción simplemente. Así que espero que estos textos nos hayan dado luz acerca de la soberanía de Dios. Es bíblica. No es lo que un hombre ha dicho, es lo que Dios mismo ha dicho. Permítame, entonces hemos definido lo que es la soberanía de Dios, hemos visto la evidencia bíblica. Permítame dar algunos ejemplos de la soberanía de Dios. Un ejemplo de la soberanía de Dios lo encontramos en el muy conocido libro o historia de Job. Creo que todos nosotros conocemos lo que le pasó a este hombre y creo que en las últimas exposiciones hemos citado y hemos tocado mucho acerca de este tema. Y si recordamos lo que pasó allí, podríamos entonces preguntarnos, ¿quién permitió todo lo que le pasó a Job? ¿Quién fue el autor de estas cosas? Muy espirituales los hermanos, qué bueno. Dios es soberano. Pero si nosotros leemos el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 7, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién, pregunto, hirió a Job con una sarna? Satanás lo hizo. Satanás lo hizo. Él fue allí, dice que salió de la presencia de Dios y hirió a Job con una sarna. Pero Job era un hombre que conocía bien el atributo de la soberanía de Dios. Y él, ¿a quién atribuyó sus desgracias? Job capítulo 1, versículo 20. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Por supuesto, Job reconoce que no fue Satanás, sino que fue Dios el que permitió estas cosas. Así que, si miráramos este texto y nos quedáramos con este texto, podríamos decir, bueno, es que Satanás fue el que lo hizo. Así que Satanás fue él fue el autor de todas estas cosas. Pero tenemos que profundizar más. Si usted mira, todo lo que hizo Satanás fue porque Dios se lo permitió. Satanás no pudo hacer más allá de lo que Dios, el soberano sobre todo, le permitió. No pudo más. Él, cada prueba que hizo, cada ataque que hizo a Job, lo hizo después de que Dios se lo permitió. Entonces decimos, ¿quién está detrás de todo? Dios. Sí, las causas naturales, las leyes, vinieron, la tormenta acabó con lo que tenía Job. Pero ¿quién está detrás de todas estas cosas? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién gobierna los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay allí? Dios. Ese es el Señor. Si usted mira Job 42:11, nos dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Satanás le había hecho a él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Jehová había traído ese mal. Por supuesto, el propósito de Dios, ¿cuál era? Santificar a Job. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Hacer caer a Job. ¿Cuál propósito se cumplió? El del soberano, el del Rey de Reyes. Ese propósito fue el que se cumplió. Él quería santificar a su hijo y lo hizo. Utilizó todas estas cosas para llevar a cabo su propósito, porque Él hace lo que Él quiere y se hace lo que Dios dice. No hay quien le refute, ni siquiera Satanás. En este ejemplo vemos que Dios gobierna por encima de la naturaleza, por encima de la voluntad de los hombres y por encima del poder del adversario. Su infinito poder no se compara con ningún otro poder en el universo. Al final de las cuentas, en la vida de Job, se cumplió la santa y perfecta voluntad de Dios, no la voluntad de Satanás. Pues la voluntad de Satanás era que Job negara a Dios. Y eso no pasó. Pasó lo que Dios había dicho pasaría. Eso es ser soberano. Entonces, ¿por qué la vida y prueba de Job es un ejemplo de la soberanía de Dios? Debemos responder que si decimos que soberanía es el ejercicio de su supremacía, que Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, que está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas, que es absolutamente independiente, que no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie, que Dios actúa siempre y únicamente como le agrada, y nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Debemos decir que eso fue exactamente lo que pasó. Nadie, ni Satanás, pudo frustrar los propósitos del soberano Dios. Déjeme darle
Un ejemplo, le di uno en el Antiguo, déjeme darle uno del Nuevo Testamento. Y mi ejemplo de soberanía es la vida, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos preguntamos, ¿quién asesinó a nuestro bendito Salvador? Hechos capítulo 4, versículo 27. Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste. ¿Quiénes unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los que llevaron a la cruz a nuestro buen Salvador Jesucristo? Los hombres. Esos hombres llevaron a la cruz a Cristo. Y si nos quedamos hasta ahí, podríamos decir que fueron los hombres. Pero si usted lee el versículo 28 de Hechos 4, el versículo siguiente dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos hicieron ello. Llevaron a la cruz. ¿Pero por voluntad de quién? ¿De ellos mismos? De Dios. Dios fue el que llevó allí a su Hijo. Por supuesto, Él tenía su propósito y era que su Hijo viniera a salvar a los pecadores. Y eso fue lo que pasó. Se cumplió lo que Él quiso. Qué maravilloso es el Dios que tenemos nosotros hoy. ¿Quién frustra sus planes? Nadie. Él gobierna sobre nuestra vida y todo lo que pasa, hasta el más mínimo detalle, es porque así Él lo quiere. Esto debe traer consuelo a nuestro corazón. Pregunto de nuevo, ¿cómo vemos al Dios soberano en la muerte de Cristo? En que los hombres, los tiempos, las circunstancias, todo, absolutamente todo, se alineó para el cumplimiento de los propósitos divinos. Todo sucedió de acuerdo a la voluntad del Rey soberano. Todo, absolutamente todo. Ni los hombres ni Satanás frustraron sus planes soberanos. Por el contrario, todos se alinearon y fueron usados por Dios para que se cumpliera su perfecto propósito. Él gobierna, el Señor reina, aun cuando parece que no lo está haciendo. Aunque pareciera que Dios no está en el asunto, la Biblia dice que es así. Sí está. Dios gobierna absolutamente todo, lo bueno, lo malo, todo. Permítame terminar con las siguientes conclusiones. En un comienzo hablamos de las limitaciones de los reyes humanos. Estos no gobernaban universalmente, pues su territorio era restringido. Su poder no les eximía de cometer abusos o arbitrariedades, ya que en su humanidad eran malos. Su conocimiento era limitado. Al no conocer el futuro, no podían garantizar a sus súbditos seguridad plena. Pero Dios es un Rey universal. Es un soberano bondadoso con sus hijos y aún con sus contradictores. Por tanto, obra siempre justamente, en rectitud perfecta. Es un Señor omnisciente y sapientísimo. Por esta razón su gobierno no está sujeto a circunstancias o situaciones que se salgan de su control. Todo esto garantiza que su reino sea eterno y sus planes perfectos. Dios nunca se equivoca, a Dios nada lo toma por sorpresa. Él tiene todo, absolutamente todo el control de tu vida y de la mía. Ese es Dios. Una segunda conclusión.
Es terrible pensar que los creyentes puedan negar un atributo con tanta evidencia bíblica. Pero en muchas ocasiones somos más hábiles para comprender que para creer. ¿Comprendes la doctrina por la Biblia, te pregunto? ¿La doctrina, la palabra de Dios te convence que Él es un Dios soberano? Sí, dirán muchos. Es imposible no creer que Dios es el creador de todo lo que existe, que es el sustentador del mundo, que es el gobernador último del cielo y de la tierra, de sus moradores. Su voluntad se hace sin que nadie pueda resistirla o cambiarla. Y yo te pregunto hoy, ¿por qué entonces resistes los mandatos del Señor? ¿Por qué somos tan selectivos con los mandatos de Dios? ¿Por qué nos oponemos a su poderío absoluto en nuestras vidas? Él es soberano. No nos atreveríamos nunca a desafiar a un hombre si nos dijera que nos mataría. Pero nos atrevemos a desafiar al Señor de señores. El Señor nos ayude a rendir nuestro corazón. Aunque todo lo que hemos dicho hoy es verdadero, solamente podemos entender y disfrutar si somos creyentes en Dios. Entonces, tenemos que llenar nuestras mentes con conceptos verdaderos acerca de Dios, su naturaleza y su carácter. Solo entonces podemos aceptar con sumisión y confianza todo lo que nos acontezca, sean decepciones, dificultades o tristezas, porque sabemos que todas las cosas, incluso estas, son controladas por un Dios tan sabio que no puede equivocarse y demasiado amoroso para ser cruel. Ese es nuestro Dios, un Dios soberano que conoce absolutamente todo y que, como cantábamos en ese himno, el mundo es de mi Dios. Todo le pertenece a Él. Deberíamos nosotros caer en adoración, no en murmuración, no quejándonos, sino adorando a ese Dios soberano. Oremos, hermanos.